Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta séptima sesión ya de este programa que se llama Mi vida en pandemia, que es parte de la iniciativa Conversemos, Nuestra Salud Mental Importa, que es liderada por la Universidad de Chile, la FET y el Colegio Médico. Saludamos a todas y todos quienes nos acompañan a través del Facebook Live de la universidad y de las plataformas de Radio Bio Bio. Mi nombre es Paulina Barros Vergara, soy psicóloga y académica de la Facultad de Medicina de la universidad, y en el día de hoy tengo el agrado de conversar con Francisco Pérez Banen, quien es actor y comunicador también. Muy bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Gracias por... Hola Paulina, muy contento con esta invitación que se necesita tanto, encontrarnos y conversar, y ojalá de cosas profundas y significativas. Sí, pues, aquí vamos a ver qué sale. Esto me encanta del programa, que es muy espontáneo. Y bueno, quisiera preguntarte en primer lugar, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo ha sido esto de la pandemia? No sé si quieres empezar a contarnos desde el inicio o te parece, o partamos con cómo estás hoy. Bueno, está buena la pregunta. Hoy estoy contento porque me he dado cuenta que los días de sol, hoy día además con un día con una luz muy especial, como un poco playera, con un brillo especial, gracias probablemente a que, claro, hay menos contaminación y todo, entonces fue una tarde exquisita, que estuve jugando casi toda la tarde con mi hija, con poco frío, entonces porque hay días más helados en que se hace más difícil, pero estuvimos todo el día ahí aquí afuera de la casa jugando, entonces un día muy rico que me tiene muy contento. Qué entretenido. Sí, total. Porque creo que una de las cosas que nos ha pasado, por lo menos a mí muy fuertemente, es recuperar una noción de las cosas más simples, ¿no? De las cosas más esenciales, más básicas. Entonces, yo al menos me siento muy como consciente día a día de ese tipo de regalos, como un día con una linda luz, con una temperatura agradable. eh, Todas esas cosas las agradezco profundamente. Así que es un día de gratitud y de contentura. Qué bien, qué alegría como sentirlo y escucharte Sí. que lo hayas vivido. Oye, Francisco, ¿y esta forma de agradecer y todo ha surgido a propósito de lo que hemos vivido en este último tiempo en el contexto de pandemia, o era ya una estrategia o un ejercicio que tú venías desarrollando hace un tiempo? Mira, la verdad es que siento que la pandemia ha venido como a intensificar un montón de procesos que estaban en camino y que estaban en curso, pero son situaciones tan únicas, tan también intensas, que por supuesto, por lo menos a mí me han hecho como observar con mucha más atención justamente estos procesos de desarrollo personal en los distintos niveles que a mí me parecen esenciales. Yo en el fondo soy una persona que hace mucho tiempo vengo observándome en las tres dimensiones que son la mente, el cuerpo y un plano más emocional o espiritual, si tú lo quieres llamar. Mm. Entonces, eh, en esta pandemia y como en este COVID, que yo para mí lo he llamado un taller obligatorio, porque toda la humanidad nos fuimos 6 meses de taller obligatorio a las Obligatorio. casas. Claro, exactamente. Porque imagínate, un taller bueno ya intenso son 3 meses, pero aquí ya llevamos 6 y seguimos en el taller. Entonces, como para mí eso parte completamente con la autoobservación, con el autoconocimiento, al principio de la pandemia, de ver todo lo emocionalmente lábil, todo un poco este tobogán y este up and down de emociones, por lo menos en el que yo me sentí, creo que es algo muy compartido, por lo menos con las conversaciones que fui teniendo con distintas personas, era algo muy compartido. No había como un día igual a otro en intensidad, en distintas emociones, unos días un poco más entusiasta, más optimista, otros días más triste, más bajoneado,
y observando un poco eso. Yo de carácter soy una persona bien entusiasta y bien optimista, tiendo como a echarle para adelante, pero me ha pasado algo bien curioso con esta pandemia, que mi punto como de contacto con la realidad ha sido tan potente, que me he visto muy permeado también, más allá de que me siento un privilegiado y un agradecido total de las circunstancias en las que yo he podido vivir esto, eh, pero me he conectado muy fuertemente con una realidad social que he sentido muy agobiada, con mucho dolor, con mucha necesidad. Bueno, en el fondo una suma también que viene del estallido social y que ahora se le suma a esta pandemia, y, y que creo que nos hace estar en un proceso como seres humanos y como sociedad, bien intenso, bien crítico, sin juicio sobre eso. Más allá, no digo que sea bueno o malo, pero sin duda muy, muy crítico. Claro, independiente como de la postura que uno asuma, la situación es conmovedora, ¿no? Movilizadora de alguna manera. O sea, ha sido intenso para todos. Y este proceso, ¿tú sientes que en verdad venía, venía de antes, me comentabas? Sí, sí, venía de antes. Yo en ese sentido tengo como una filosofía practicada de vida, que es considerarme un aprendiz. Entonces, esta pandemia para mí ha sido puro aprendizaje, en lo personal, en lo familiar, o sea, en lo relacional finalmente, también a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Son muchas capas en las cuales uno puede ir haciendo una observación, pero estoy en un momento de mi vida en el cual creo profundamente que la primera atención tiene que ir sobre uno mismo. Y desde ahí, en el fondo, poder empezar a tejer o colaborar con los procesos en los cuales, o con las acciones que uno estime que pueden sumar algo a estas situaciones jodidas que estamos viviendo. Entonces, me tomé un tiempo, fíjate, me replegué bien fuertemente los primeros meses, eh, porque me di cuenta que, como te digo, que mi ánimo estaba muy cambiante, que tenía días de mucha pena, muy triste, otros días de mucho también incertidumbre. Me fui dando cuenta cómo la incertidumbre también se fue apoderando de mí, y no quería que fuera un proceso inconsciente. O sea, no quería solo decir que estaba todo muy incierto, quería darme cuenta qué emociones me producía eso. Claro, cómo estaba yo habitando Sí. finalmente esa incertidumbre. Y me tomé un tiempo para eso, en que estuve bien en el fondo, como te digo, replegado, muy observante, y como todas las cosas, después de un momento ya empecé también a tener otros movimientos más movilizadores, en el sentido de que eh, creo que logré un punto en el cual dije, bueno, esta incertidumbre sentí yo que había llegado para quedarse, para nosotros los seres humanos. Eh, Creo que lo que se está remeciendo es muy profundo, es una estructura de cómo hemos construido el mundo en un sistema que está resquebrajado y craquelado y cayéndose a pedazos. Entonces, como es asumir que de aquí sin duda hay una oportunidad y una posibilidad tremenda de que surja algo mucho mejor, pero que eso implica un gran trabajo y un gran esfuerzo Un de cada compromiso. uno de nosotros. ¿Ah? Sí. Como implica un compromiso de parte de todos y todas De todos. hacerse cargo de esto y tomar Es, parte, ¿no? es que no veo otra manera, porque si lo que está en juego hoy día son justamente lo que de alguna manera, lo que de alguna manera este sistema impulsaba, como atomización, como individualismo, como egoísmo, como competitividad, como sálvese quien pueda, o me salvo yo primero y el resto que vea cómo lo hace. Todos esos antivalores que han estado tan en el centro de este sistema, en el fondo, de consumismo finalmente, y de un sistema neoliberal desatado, que nos ha tenido en una especie de cultura de esto.
Entonces, cuando a partir del estallido social y de lo que ha pasado ahora, tú te das cuenta, en el fondo, el modelo de sociedad que hemos generado con ese nivel de brechas, con ese nivel de inequidad, con ese nivel de injusticia, de abusos. La palabra abuso es una palabra que a mí se me viene una y otra vez, una y otra vez. Eh, eh, entonces, cuando tú empiezas a ver eso, dices, claro, esto no puede seguir así y no va a seguir así. Esta crisis llegó para generar una transformación y esa transformación tiene que partir por cada uno de nosotros. Tenemos que ser capaces de ver nuestras actitudes más egoístas, más individualistas, nuestras actitudes de abuso, nuestras actitudes de competencia, eh, y ver en qué colaboran a nuestro propio bienestar y cómo ese bienestar dialoga con el bienestar de los demás. Entonces ahí empieza a tejerse esta manta, esta colcha ya más universal de colaboración, de generosidad, que la tenemos que ir de alguna manera reparando entre todos, porque a mí me parece que es el tejido esencial con el cual se construye la vida. Pero los seres humanos nos hemos encargado de dañarlo bien severamente. Entonces tenemos hoy que tomar una conciencia de reparar, y tenemos que empezar por repararnos a nosotros mismos, y en la medida que estemos más paraditos nosotros, rápidamente empezar también a tirar una mano al que más cerca nuestro lo necesite, porque yo creo que de esto tenemos que salir en un colectivo, no hay cómo salir nadando solo de esta. Si salimos solos vamos a volver a lo mismo, yo creo. No. Es que los que están saliendo solos es como cuando uno lucha contra la resaca del mar. Es como cuando se está ahogando y tú te pones a nadar hacia la orilla contra una fuerza que es mucho más grande que tú y finalmente te vas a fatigar y te vas a morir. Entonces ahí hay mira, me traen un tecito. Muchas gracias. ¿Qué pasaste? Hay una fuerza hoy día que yo siento que es mucho más grande que nosotros también, que tenemos que ser capaces de observarla y de verla, y que nos está empujando también, nos está invitando a observar todo esto. A decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos supuestamente la especie que ha sido llamada a gobernar el mundo? La especie que supuestamente tiene las mayores herramientas de libertad, de discernimiento, la especie que más ha sido capaz de perdurar por su capacidad organizativa y todo. ¿En qué estamos? ¿En qué están los valores de nuestra especie humana? ¿Cuáles son los valores a los cuales hoy día estamos comprometidos, con los cuales hoy día estamos realmente vibrando y estamos llevando nuestras vidas? Entonces, eso es muy profundo. Te hace hacerte preguntas muy profundas. Yo te diría que uno llega ahí a esas preguntas existenciales básicas, esenciales. Entonces ahí uno conecta muy fuerte con lo que tú decías, con la gratitud. Yo hace mucho tiempo siento que la gratitud es el fundamento para el bienestar y para la construcción de la felicidad. Es imposible que los seres humanos en el fondo empecemos a construir un cierto bienestar si no somos capaces todos los días y a cada momento de agradecer que estamos vivos, que se nos ha dado una vida, que se nos permite respirar, que se nos permite tener un volumen en el espacio, se nos ha otorgado un cuerpo para estar, para ser. Entonces, desde eso hasta las condiciones en las que cada uno viva, que pueda agradecer o no las personas que tenemos al lado, las personas que nos quieren, los afectos, etcétera, etcétera, la lista empieza a ser larga, y cuando tú empiezas a ser consciente de esa lista de cosas que tendríamos que agradecer todos los días, bueno, te empieza a cambiar también la perspectiva de las prioridades. Empiezas a mirar las cosas desde otro lugar, empiezas a darte cuenta, claro, que lo esencial está todo orientado al ser, a lo que somos y a cómo estamos, y no a lo que tenemos ni a lo que consumimos. Entonces, esos son para mí hoy día los grandes paradigmas que están en una fricción muy potente. Toda una sociedad que se ha construido en el tener y en el consumir,
y una fuerza emergente consciente que viene diciendo, no, el ser en su plano colaborativo, relacional, conectado con lo más grande, con el universo, conectado con nuestra base, con la tierra, con nuestra naturaleza, todo ese vínculo que está tan compartimentalizado, tan mirado como, no como una integridad, sino que de manera atomizada, hoy Sí. día tenemos que volver a ver ese panorama integral para poder integrarnos nosotros también. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, dice, bueno, el camino es potente, el desafío es grande, pero yo al menos siento una plenitud tremenda de estar en ese proceso. Me siento un protagonista de ese proceso y voy a empujarlo con todo. Eso te iba a decir que si bien se ve algo muy fuerte y que nos llama a reflexionar profundamente sobre muchas cosas y los fundamentos de la sociedad también, se ve como una tarea titánica, de pronto uno puede percibir que en realidad como que el mundo se vino abajo, pero esta forma de mirarlo también te da la posibilidad de asumir un rol en esto y tener participación. O sea, lo puedes reflexionar, pensar y todo, pero tú tienes algo que puedes hacer. Y eso ya te entrega herramientas y cierto como control, no el control obsesivo, sino el control de yo puedo influir en esto, puedo ayudar a mejorarlo. Sí. Eso yo creo que es fundamental cuando uno quiere sentirse bien también, tener la sensación de que algo puede hacer, ¿no? Porque en general, por ejemplo, qué sé yo, la depresión o los trastornos de ánimo, en general también están asociados a esta sensación de no hay nada que yo pueda hacer como de indefensión, que se le llama en psicología indefensión aprendida o indefensión, que es como no hay nada que yo pueda hacer para sentirme mejor. Entonces, ya, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y ahí yo descanso y me agoto y me enfermo, ¿cierto? Pero en esta otra forma que tú lo planteas, es bastante positiva y es el mismo escenario, ¿no? El mismo escenario como de caos y todo, pero donde en verdad podemos ir construyendo algo y mejorando y vamos a tener la oportunidad de nosotros hacerlo. Y en la medida que nos hacemos cargo también, y que eso lo encuentro fundamental en tu discurso, en la medida que nos hacemos cargo de nosotros y lo que nos pasa también. No un nivel individualista de mirarse como solamente el ombligo, sino como de repensarse para contribuir en este bienestar al bienestar de los demás también. Y ahí el tema de la salud mental a mí me parece fundamental. Hay una frase que anda dando vuelta también y que la dijo muchas veces Graciela Rojas, que es psiquiatra y es la actual directora del Hospital Clínico de la Universidad, que la retomó de otra frase, entiendo, pero ella dice, no hay salud sin salud mental. Entonces el proceso que tú señalas me parece fundamental para empezar a construir un mundo o una sociedad distinta. Francisco, tenemos una pregunta. Mira, María de los Ángeles nos pregunta, ¿crees que la salud mental se verá afectada? ¿Y cómo podríamos disminuir los efectos para sacar las mejores enseñanzas? O sea, mejorar efectos de la salud mental. ¿Cómo potenciar la salud mental? Me gustaría Bueno, orientar. mira, he tenido la suerte de haber sido invitado como comunicador a un proyecto fantástico que me parece un aporte hoy día fundamental que se llama Expertamente, que es una plataforma en Instagram, que están haciendo en Instagram, pero que aspiramos a que pueda crecer. Y es una plataforma en el fondo que está fundada en científicos que están detrás de esta plataforma con la idea de bajar un poco este mundo científico y la ciencia a nuestro cotidiano, aterrizarla, que nos podamos dar cuenta cómo la ciencia opera día a día en nuestras vidas, Sí, y también para poder difundirla. sí, Entonces, aprovechamos de saludar ahí a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, que está bueno, liderada. hemos tenido estuve hace poco con Pablo Toro, que es que está en la Facultad de Psiquiatría de la Católica. Fue mi último entrevistado, que fue una entrevista buenísima.
Eh, y he podido conversar con varios psicólogos y psiquiatras en estos live que hacemos todas las semanas. Uno lo hace Javiera Contador y otro lo hago yo con distintos expertos. Y todo lo que he podido, en el fondo, recopilar de los expertos en ese sentido, son varias cosas. La primera es que el tema de la salud mental va a ir tomando una relevancia que todavía no logramos avisorar, pero están todos los equipos y todos los expertos en esa área preparándose para un tsunami. Y Sí. eso tenemos que saberlo porque siempre tengo yo la imagen de un libro, de un relato que contaba cuando los indígenas se paraban en la orilla del mar y miraban el horizonte y como no conocían los barcos y veían unas sombras al fondo que venían y venían hasta que esas sombras iban creciendo, hasta que llegaron unas carabelas y se bajaron unos caballos, espada en mano, pero ellos, como no conocían ese peligro y no veían, nunca lo habían visto, no sabían si eso era un No era peligro o un no, peligro, solo, era... Claro. claro, entonces tiene mucho que ver con que tenemos que ser muy conscientes de mirar la realidad en lo que es y no es lo que nos gustaría o desde nuestras resistencias o negaciones. Lo que está pasando es muy fuerte. Los duelos de muchas personas hoy día que en el fondo teniendo pérdidas de seres queridos, sin poder acompañarlos, sin poder estar ahí, sin poder hacer los procesos de los ritos de duelo, son tremendos y eso es una persona, multiplícalo por una familia de cinco, multiplícalo a los primos, los Sí, tíos, en muchos casos son un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, una tía, un abuelo, son más de una o dos personas por familia. Si tú empiezas, eso es como tirar una piedra en el agua, si tú empiezas a ver la expansión de ese dolor hoy día probablemente no muy bien llevado, o las personas sin saber cómo hacerlo, ya te da un panorama súper potente de toda una contención que vamos a tener que hacer como sociedad de nuestros muertos, porque son nuestros muertos. Igual es una condición parecida a las de posguerra, y los países que han vivido guerras saben lo que es psicológicamente después de esas recuperaciones. trauma, claro. Sí, Claro, lo traumático eso, súmale a eso lo traumático de haber pasado por un COVID más o menos severo o grave, que la cantidad de secuelas que quedan y cómo la recuperación también te implica todo un montón de un proceso complejo. Súmale a eso el agobio que puede haber intrafamiliar o al interior de los hogares, en convivencias también que se sofocan, que se hacen intensas, que se hacen violentas, habían subido los niveles de violencia, estaban disparados en denuncia, vemos los femicidios, o sea, empieza a exacerbarse algo y a eso súmale toda la necesidad económica, la cesantía galopante. O sea, si tú empiezas a sumar capas de cosas, empiezas a darte cuenta que lo que viene desde el horizonte es una sombra no muy promisoria. ¿Ah? Tú no dices, wow, viene aquí el carnaval dionisiaco. Viene algo jodido, está allá, se está viviendo, pero la secuela no tiene por qué, en el fondo, en ese sentido, ser color de rosa. Yo creo que va a ser muy intenso, muy intenso. Entonces la salud mental se transforma en algo clave y fundamental, la propia, la de nuestro entorno y la de nuestra sociedad, y después la del mundo, porque esto ya es completamente global. Entonces, una de las cosas que más he escuchado en el fondo es que hoy día hay maneras para cada persona que sienta que hay algún tipo de emoción o conducta que persevera en ellos y que empiezan a tomar en el fondo un grado de agobio, un grado ya de más intensidad afecta depresiva, la vida cotidiana. pedir ayuda. Sí, Pedir ayuda, buscar la manera. Hay instancias hoy día, hay un montón de equipos que están atendiendo gratis o a bajos costos. Hay una red que hoy día está activada para intentar contener todo esto y es unánime, mientras antes se haga mejor. No sí, esperar a uno ya estar en fondo con ánimo suicida para agarrar el teléfono, sino que apenas uno empieza a ver un trastorno del ánimo, inmediatamente pedir ayuda, hablarlo con alguien, con un familiar, con alguien de confianza, agarrar el teléfono y decir, ¿sabéis que llevo muchos días que me cuesta levantarme, que me siento muy agobiado, estoy muy angustiado,
muy angustiada, conversarlo, hablarlo, ponerlo en movimiento, empezar por ahí, de ahí buscar ayuda, pero no en el fondo, no irnos para adentro con eso ni sentirnos solo, porque esto es clave, esto es algo que le está pasando a muchas personas. A muchas personas, en general no tiende a pensar que lo que le pasa a uno lo está viviendo solo y yo soy el que estoy peor y soy el único. Y no es así. Esto lo está viviendo muchas personas y entonces hay que tener conciencia. Voy a prender una luz porque el atardecer se va y estoy aquí ya quedando medio en penumbra. A ver si lo logro. Hoy quiero destacar un par de cosas de todo lo que has dicho, que estoy absolutamente de acuerdo con todo, pero quiero rescatar algunos puntos esenciales, que cuando tú dices esto cuando usas la analogía de las personas que miraban en la orilla del mar, ¿no? Y no sabían qué eran estas sombras, porque no tenían la experiencia, no sabían que era peligro. Eso, claro, nos pasa a este nivel también, y ahí lo fundamental, que tú luego lo mencionas, es el conversar, ¿no? El estar conectado nos permite de alguna manera, por último, en la conversación cotidiana, cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? En general he sentido mucho frío últimamente. Qué raro, la otra persona te refleja el tiro, oye, qué raro, porque en realidad no hace frío. Y ahí recién tú te empiezas a preguntar si es que ese frío que tú sentías era realmente normal, entre comillas, o tal vez algo te está pasando. Entonces ahí la conversación, wow, se nos fue. Sí, ahí es que me entró una llamada, pero ahí, ya, perdón. La conversación es fundamental, por eso este programa se llama Conversemos también, o sea, la iniciativa, porque quiere destacar la importancia del conversar. Cuando tú comentas también el pedir ayuda, que es fundamental, acá en la universidad también y en otras universidades igual, pero acá tenemos esta campaña y que tiene asociada una plataforma donde hay un montón de datos, tips, hay datos también de dónde consultar, a quién pedir ayuda, hay datos de psicólogos que están atendiendo gratis y psicólogas. Entonces, en verdad, conversemos.uchile.cl y está toda la información. Entonces, los canales, hay varios canales a disposición. Es algo que tenemos que tomar, ¿no? Que tenemos que... Y saber que existe, que está, porque también hay que hacer una difusión de eso, hay que decir, oye, están estos teléfonos, estas universidades, estas instancias que están poniéndose a disposición de las personas Sí. para colaborar en estos procesos tan duros. Sí. Quisiera aprovechar de saludar a Roberto, que nos escribió Robert, y hace una pregunta que dice, ¿cuál crees que son los desafíos que tiene la televisión chilena? Pasamos un poco a otra cosa, pero también relacionado con lo mismo, ¿no? Para estimular la reflexión cultural, social o espiritual. Me parece súper interesante a propósito que tú trabajas ahí y ahora yo tengo la oportunidad de conversar contigo en una dimensión que yo no habría podido imaginar de ti, ¿no? A través de la televisión, de los programas habituales que uno ve en televisión abierta. Y ahí, ¿cuáles serían, a tu juicio, los desafíos, tú que conoces mejor? Bueno, yo creo que la televisión en ese sentido tiene todos los desafíos por delante, empezando porque ni siquiera hemos sido capaces de desarrollar un proyecto de televisión pública que esté a la altura de ese servicio y de esa función. O sea, todavía Televisión Nacional, que es un canal que tiene una vocación de televisión pública, pero que ha tenido que arreglárselas como una empresa privada cualquiera. Imagínate, está ahí a medio morir saltando, agonizando, buscando maneras de poder salir adelante. Yo creo que con mejores intentos, pero es como todos son procesos que toman tiempo. Y eso también es algo súper importante. Esto que está pasando ahora no lo vamos a cambiar por más energía y optimismo que tenga cada uno de nosotros en un par de días, ni porque digamos, ya listo, ahora aquí hay que hacer otra cosa. Esto va a tomar tiempo, años, décadas, generaciones, porque es revisarnos, es revisarnos desde las raíces. ¿Ah? Imagínate el conflicto en el que estamos con nuestros pueblos originarios.
Sí. que es una vergüenza la situación en la que estamos como país con ellos. O Mm. sea, maltratándolos una vez más después de siglos de lo mismo, desoyéndolos, no escuchando. Yo pienso que ellos tienen la sabiduría que vamos a necesitar al poco andar. ¿Ah? Ellos son los que tienen muchas más herramientas y muchos más conocimientos para ayudarnos en esto, pero bueno, me salí un poco, pero lo No. que te quiero un poco reflejar es que hay demasiados aspectos en los cuales hemos quedado en evidencia de estar en una precariedad tremenda. Mm. Nuestro sistema de protección social en una precariedad tremenda, nuestro sistema de salud en una precariedad tremenda, nuestro Sí. sistema educativo en una precariedad tremenda. Eh, entonces cuando uno empieza a ver tantas precariedades que se movió un poco el piso aquí y quedamos todos patas para arriba y entró agua por todos lados, uno dice, wow, aquí se viene una tarea que si todos y cada uno no pone lo mejor de sí para poder colaborar en ella, no tenemos cómo hacerla. Mm. Esto no lo va a hacer ni un partido político, no lo va a hacer un sector de izquierda o derecha, esto no lo va a hacer un gobierno. Esta es una tarea que corresponde a cada uno de nosotros como protagonistas y agentes de, uno, de nuestras propias vidas y dos, de nuestros colectivos, de nuestras comunidades, Mm. la familia, nuestro barrio, nuestra comuna y así nuestras universidades, nuestros colegios, desde ahí empezar a irradiar, como te digo, este tejido que empieza a reflexionar. Entonces, ¿qué te puedo decir de la televisión? La televisión en ese sentido hoy día a ver, cumple una función de entretención. Mm. Y yo no digo que la entretención no sea algo importante, porque creo que en ciertos momentos de la vida cumple una función. Lo hemos visto en pandemia, como el arte, la cultura ha sido casi la salvadora, o sea, poder escuchar Yo creo música, ver que- series, leer un libro, etcétera, pintar, lo que sea, cómo nos ha ayudado la conexión con la creatividad finalmente. Entonces, es esencial en las culturas todo ese mundo, eh, pero hoy no tiene espacio, hoy no tiene subvención. Imagínate la precariedad en la que ha quedado todo el mundo de la cultura y los artistas que ni siquiera existen en los sistemas. O sea, para los artistas en general no caben no cabemos en ningún bono. Eh, y en general se tiende a mirar a lo mejor a los que hemos tenido la suerte de estar más en la televisión y todo, pero nosotros representamos un 0,01% de muchos otros artistas que realmente están en una vocación permanente, en un compromiso permanente con el arte, pero en una condición de sobrevivencia muy dura. Sí. Entonces, la televisión en ese sentido está todo por hacerse, es un desafío abierto. Generar una, y si tú me preguntas a mí cuál es mi sueño en ese sentido y a qué me gustaría colaborar y en qué estoy colaborando hoy día como comunicador, es que creo que tienen que venir muchos años de una televisión que haga un triángulo virtuoso entre ciencia, educación y arte. Mm. Creo que tiene que venir una televisión que combine esas tres cosas y que gran parte de su parrilla esté esta triada de Mm. ciencia, educación y arte. Nos falta mucho conocimiento de primera fuente por saber. Salimos de los colegios, de verdad, salimos en una ignorancia profunda de cosas esenciales a nivel de nuestra inteligencia emocional, a nivel de nutrición, a nivel de temas psicológicos, de bienestar, Salud eh, mental, sí. salud mental, o sea, las cosas que realmente nos deberían enseñar en los colegios no nos están enseñando en los colegios. Mm. Entonces me encantaría pensar que esa tríada de conocimiento, de que nos entreguen un conocimiento de primera fuente, con también toda una vocación educativa, con proyectos educativos, y también el arte, también como un motor de desarrollo personal, de creatividad, porque la creatividad, así como está la gratitud como un pilar, la creatividad es esencial por una simple razón, porque somos criaturas. Entonces, si somos criaturas y hemos sido creados, tenemos el potencial de crear, así como tenemos el potencial de destruir. Entonces, o nos orientamos a la creatividad o nos orientamos a la destrucción.
Y hoy día queda en evidencia que el mundo, y tal vez siempre ha sido así, pero en estas situaciones críticas se ve más, los que empiezan a ir más al lado de vamos destruyendo, vamos criticando, vamos poniendo en el fondo toda la responsabilidad fuera de nosotros y exigiendo desde mi condición de víctima, decir, tráiganme las soluciones, tráiganme las respuestas, resuélvanme mis problemas. Pero ¿cuál es la responsabilidad que adquiere cada uno de nosotros en lo que nos está tocando vivir? ¿Cómo yo digo, cómo me hago responsable yo de mi día a día, de los que tengo a mi alrededor? Y en la medida que cada uno va haciendo eso, bueno, si todos hiciéramos eso en nuestro mejor esfuerzo, ya empezaría la cosa a moverse de otra manera. Y esto es en todos los ámbitos. Veo que Te aquí podría decir lo mismo para la televisión, para la política, para... O sí. sea, por eso digo que en ese sentido es un movimiento crítico muy transversal también a todos los ámbitos de nuestra Sí. sociedad. Así veo que es como es similar a lo que me contabas hace un rato, que implica todo un repensar desde las bases o más allá. Es como cuando estuvimos con el terremoto en el 2010, ¿no? Como se cayó Mm. la casa, ok, tenemos que despejar todos los escombros y empezar a construir, pero bien, desde las bases, ¿no? Parece que este es el proceso como Pero que ¿sabes cuál es el elemento? El elemento que yo siento que hace esta crisis especialmente enjundiosa, que suma un elemento que no han tenido otras, ni terremotos, ni siquiera otras cosas a nivel mundial. Y es que hoy día una pandemia como esta, en el fondo, al ser global, te obliga a pensarte en tu territorio. Porque hasta hace poco tiempo yo creo que gran parte de las soluciones para muchos estaba en decir, si aquí la cosa se pone fea, agarro mis maletas, agarro mi familia, mis lucas y me mando a cambiar a otro lugar donde las cosas estén mejor. Y hoy en día esa posibilidad está en jaque. sí. Hoy día, desde el más millonario hasta el más precario, tenemos que pensar un territorio común porque no hay dónde arrancar. Y eso me parece una condición de esta crisis muy particular. Por eso me parece que yo tiendo a pensar que el COVID es un maestro que nos viene a enseñar algo profundo como humanidad. Voy a decir, ok, antes se podían arrancar, ok, podían decir, ¿sabéis que aquí en Chile ya se pusieron tontos, están dejando la escoba, ya agarro mis cosas y me voy a otro país? Hoy en Ujú. día, ¿a dónde te vas? Si estamos todos viviendo lo mismo, en todas Es muy partes, no hay importante dónde ese irse. punto. Sí. Claro, entonces nos pone un acento a decir, tengo que pensar y sembrar y nutrir mi territorio, donde van a estar mis hijos, mis nietos, mi descendencia. Entonces eso nos pone en un lugar de responsabilidad mucho mayor y mucho más urgente también. Mm. Mucho más urgente. A propósito del territorio, Francisco, tengo que aquí unos comentarios y te saludan desde Ecuador, desde San Pedro de la Mira, Paz también y desde la Araucanía, maravilloso. a propósito de lo que conversaba. Bueno, he tenido la posibilidad de estar varias veces en el Gualmapu, en la Araucanía. Estuve hace poco también invitado a celebrar un Huetripantu. Sí, Eh, Tengo una muy admiración, un respeto y una gratitud profunda por lo que el pueblo nación mapuche hace como misión conservadora del paraíso. Hice un programa donde pude decírselo eh, y es lo que creo profundamente. La fuerza guerrera que ellos tienen no es una fuerza guerrera que tenga que ver con lo bélico, es la noción y el compromiso que tienen y la conciencia que tienen de la responsabilidad de conservar un patrimonio que es del universo, que ni siquiera es solo del planeta Tierra, es del universo. Yo Cuando rescato esto uno, de hacerse cargo. A mí me hace mucho sentido que cada uno se haga cargo y es parte de esta sociedad, de este mundo. Todos contribuimos a él. Nadie queda afuera. Y eso de la visión más general de las comunidades me parece que es súper rescatable y es lo que estamos perdiendo también. Y es lo que nos puede permitir como retomar un poco el rumbo
salir de esto de una Pero manera. sobre todo en los mapuches que la única batalla que dan es conservar una relación armónica con la naturaleza y preservar los lugares sagrados, los árboles, los ríos, las montañas. Imagínate cómo uno puede ir en contra, eh, Eso. claro, cómo uno puede ir en contra y acusar de algo a personas que están en esa misión hace miles y miles de años antes de que llegáramos nosotros aquí. O sea, ellos están en una misión ancestral. Entonces, no, todo mi ser está en una sintonía absoluta creo que una de las batallas que hay que dar con fuerza. Yo no soy partidario de la violencia, pero el otro día escuchaba a un señor muy interesante que se llama Giuseppe del Vasto, que hablaba de la fuerza que tiene que tener la no violencia. Él era un discípulo de Gandhi, y tendemos a pensar de que en la batalla que está en el fondo la posibilidad de atacar, de resistir, de huir o de rendirse, no habría otra. Y él dice, si hay otra, la no violencia. Y la no violencia requiere mucha fuerza, mucha fuerza. Me gusta mucho ese mensaje, Francisco. Tal vez a mí se me ha pasado el tiempo, pero así rapidísimo. Yo estaba encantada, pero ya me avisan que tenemos que cerrar y me encanta ese mensaje. No sé si quisiera cerrar con otro mensaje también, pero el mensaje de la no violencia en estos momentos y la fuerza que tiene, me ha encantado. Sí. No, bueno, sobre todo invitar, una invitación para todos bueno, tú en un minuto lo dijiste, creo que gran parte de lo que se nos hace más difícil hoy día es porque ponemos la mirada afuera. Ponemos la mirada afuera de nosotros, y creo que es súper importante, por un rato y hasta encontrar algo, volver la mirada hacia adentro. Así, cuando digo hacia adentro me refiero, como tú muy bien lo dijiste, no hacia una cosa egoísta ni individualista, sino hacia una esencia que es completamente común, hacia una esencia que es la que compartimos todos. De los seres Claro, humanos. de los seres, exactamente. En la medida que nos reencontremos con ese latir, con ese reverberar común, vamos a poder también irnos sumando con mucha fuerza y con mucho protagonismo a las transformaciones que estos tiempos nos están poniendo como desafío. Pero tenemos que encontrar un lugar de resonancia interno, ¿no? Y eso no va a venir de afuera. Eso no lo trae una religión, no lo trae la política, no lo trae nadie. Uno tiene que encontrar ese camino y ese resonar interno para decir, desde ahí me sumo a un colectivo y a una colaboración de que hagamos los cambios que hay que hacer. No quisiera decir nada para dejar resonando el mensaje, que es precioso, pero tengo que despedirnos y Perfecto, muchas gracias. agradecerte por tu tiempo, por tus palabras, agradecer a la gente también que está conectada, que nos ha acompañado, dejarlos invitados también invitadas a la próxima sesión de Mi Vida en Pandemia. Ya vemos que las conversaciones son bastante interesantes y nos pueden ayudar a reflexionar también y a mirarnos. Y la próxima sesión es este jueves a las 6 de la tarde y nos va a acompañar una artista visual, que es Marcela Trujillo, conocida como Maliki, que va a estar conversando con el doctor Pedro Maldonado, que es académico también y que participó expertamente. Sí, y también a Pedro tuve la oportunidad de conversar con él en un programa que se llamaba Cuarta Revolución, que hicimos en 13 Cable, así que un abrazo gigante para Pedro. Recuerdo, pero fue una gran conversación. Él es muy simpático, así que Sí. los dejamos invitadas, muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias, Francisco, un gusto. Gracias por este espacio de conversación y de encuentro fundamental. Agradecido. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Hola, bonjour, ¿cómo están? Yo soy Yaniva. Hola, soy Karen Dugenbailer. Les habla Héctor Noguera.
Hola, soy Catalina Guerra. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jean-Philippe Cretón. Hola, soy Javiera Contador y quiero invitarlas e invitarlos a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. Y quiero invitarlos a que se conecten con Mi Vida en Pandemia. Quiero dejar invitados a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. A Mi Vida en Pandemia. Mi Vida en Pandemia, donde juntos hablaremos de cómo cuidar nuestra salud mental. Un tema que está muy en boga hoy en día. Un tema que es muy importante. Para mayor información, en conversemos.uchile.cl. Ingresa a conversemos.uchile.cl y conoce más de esta iniciativa. Conéctate y #conversaremos. Conéctate y conversemos. Nos vemos. Los espero. Los esperamos. Conversemos.